María, contanos un poco, bueno, quién sos vos, digamos, dónde trabajás, un poco. Bueno, yo soy Ana María Díaz Rodrigo, vengo originalmente de Chile y vivo en Bielefeld. Soy psicóloga y politóloga, estudié en la Universidad de Constance, hice algunos seminarios acá también y actualmente vivo en Bielefeld, pero trabajo desde hace 15 años en el Centro Médico Psicológico de Bochum, que se llama Ayuda Médica para Refugiadas y Refugiados. Allí trabajo. Y un poco, contanos, ¿cómo venís, cuál fue tu primer contacto con Bielefeld? Bueno, llegamos a Bielefeld porque mi compañero obtuvo un trabajo como docente, como asistente en la Facultad de Sociología de la Universidad de Bielefeld. Te cuento un poquito para entender. Después del golpe en Chile, mi compañero era director de la Escuela de Técnicos Estadísticos de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile. Yo estudiaba Sociología en la Universidad de Chile. Nunca quisimos salir de Chile. Nosotros queríamos quedarnos y luchar, claro, ¿no?, contra la dictadura y por recuperar, ¿no?, la libertad en el país. Pero desgraciadamente no pudimos, nos detuvieron y entonces los compañeros nos dijeron, mejor hagan una pausa y nos fuimos a Buenos Aires. En ese momento en Argentina había una situación muy favorable de solidaridad y entonces nos fuimos y siempre pensando volver a Chile. Claro, uno siempre quiere volver, sí, ¿no? Y desgraciadamente, la situación en Argentina se complicó. Comenzó el Plan Cóndor, que era un plan de represión coordinada entre Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, etc. Con el objeto de coordinar los aparatos de represión. Y era común en ese tiempo que desapareciera gente en Chile, aparecieran los cuerpos en Brasil, o al revés, gente de Argentina, aparecieran los cuerpos en Chile. O sea, el objetivo era, como digo, coordinar la represión y callar. Y crear pánico, sí, miedo en las poblaciones, ¿no? Porque después de la experiencia de la Unidad Popular, o durante la Unidad Popular, muchos países de Latinoamérica agarraron fuerza y dijeron vamos a seguir el camino. Y entonces Estados Unidos, el amo, ¿no?, del continente, entonces comenzó con una serie de golpes, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, unos tras otros. Y entonces volviendo a nosotros, en Argentina la cosa estaba muy muy complicada y en ese momento apareció una oferta de trabajo en la Universidad de Constance para mi marido. Y entonces dijimos, entre vivir acá en situación de represión, nos vamos a Alemania por un tiempito, siempre pensando volver a Latinoamérica. Siempre era esa idea de volver, ¿no? Siempre, siempre. Y cuando llegamos a Constance, esa fue toda una historia también bastante complicada. Entonces la Universidad de Constance pidió la autorización al Ministerio de Cultura del estado correspondiente, que es Baden-Württemberg. Normalmente ese es un trámite que demora un par de semanas. Y curiosamente aquí se dilataba. Y el rector preguntaba al Ministerio de Cultura, ¿y dónde está la respuesta? Es que hay cosas poco claras. Le vamos a preguntar al Ministerio del Interior. Y pasaban las semanas. Y después volví a preguntar al rector, ¿dónde está la respuesta? Es que hay unas cosas poco claras. ¿Y cuáles eran esas cosas poco claras? El rector no sabía, pero la Universidad de Constance, que era en ese tiempo una universidad muy así socialista, participativa, tenía problemas con las autoridades del Estado que eran nazis. El ministro de Cultura, el ministro presidente y el ministro del Interior eran conocidos nazis que estaban ahí metidos.
Y por eso también ponían como un poco de trabas. Sí, aquí siempre, hay problemas. siempre. Pero saber cuáles eran esos Y no problemas. solo por nosotros, Ajá. sino que siempre el Estado Ujú. tenía litigios con la Universidad de Constance. Ah, ok. El rector, Frida Nasholt, era un socialdemócrata de izquierda y muy solidario. Él fue el que nos envió esa invitación Ujú. a Buenos Aires. Bueno, y como pasaba el tiempo y la situación en Argentina era muy dura, entonces Nasholt nos mandó un telegrama y nos dijo: ustedes se vienen a Alemania bajo mi responsabilidad. Y más que en ese tiempo decir eso era como Todo. todo. Y entonces partimos con nuestra hijita, Ajá. pero él nos dijo: vengan a París, Ajá. porque es mejor, porque como la cosa está poco clara, Ajá. lleguen a París y los vamos a buscar. Ah, ok. Bueno, partimos. Llegamos a París y ahí había dos compañeros de Constance con cara triste. Le dijimos: ¿qué pasa? Dice: uy, ayer llegó la respuesta del Ministerio del Interior y de Cultura de que Dijo ustedes que no no pueden ingresar a Alemania. Prohibido el ingreso. Y nosotros en París, con la hijita, ¿qué hacemos? Los compañeros de París nos dicen: quédense acá, mañana tienen asilo político en Francia. ¿En serio? Sí, porque había mucha solidaridad. Sí, Francia siempre se ha caracterizado, ¿no? por esa, en esa época, por mucha solidaridad. Sí. Y entonces nosotros dijimos: ¿qué hacemos? Nosotros vinimos acá por invitación del Chile Comité y del rector de la Universidad de Constance. O sea, que también en Chile ya hay como todo un grupo organizado, ¿no? O sea, que está coordinando Chile para aquellos que se tienen que ir al exterior por X y Y Acuérdate razón. que estábamos en Buenos Aires, Ajá. ¿ya? Ujú. Y entonces llegamos a París Ajá. por la oferta de trabajo de la Universidad de Constance. Ujú. Y entonces toda la noche nos quedamos despiertos. Dijimos: ¿qué hacemos? ¿Nos vamos, nos quedamos? ¿Nos vamos, nos quedamos? Y decidimos: sí, nos vamos a Alemania. Pero todo era incierto. Claro. Prohibición de ingreso, terroristas internacionales, así nos definían. Uf. Y dijimos: probemos. Sí. Hicimos una acción con los compañeros que nos iban a buscar. Y en ese tiempo no había frontera abierta como hoy, Ajá. sino que cada país tenía fronteras. Sí. Y en cada frontera había un puesto de policía. Y entonces los compañeros que nos fueron a buscar llevaban un auto con patente, con la placa Ajá. de Alemania, de Ya. Constance. Entonces era de noche y los policías dijeron: no querían trabajar, estaban cansados, pasen. También es un poco de suerte, ¿no? Y, O sea, y logramos entrar, pero estaba muy legal. sí, sí. Entonces nos fuimos a Constance y allí nos recomendaron inmediatamente al día siguiente conectarnos con Amnesty y pedir asilo político, porque eso ya es un asunto de todo el país, no solo de un estado federal. Sí, sí. Bueno, y entonces lo que era inicialmente una estadía por un tiempo, se transformó en una estadía más larga. Ya. Y después de 3 años en Constance vino una invitación de la Universidad de Bielefeld, de la Facultad de Sociología. Pero fue así como, o sea, no se conocían. No, pero había vínculos a nivel de los profesores. Ah, ok. Y aquí había 2 profesoras que eran muy solidarias también con Latinoamérica, y ellas nos invitaron, o sea, mi compañero, yo era estudiante. Sí. Ah, pero usted también aquí estudió o... Sí, yo empecé, bueno, en Chile estudiaba, pero cuando vino el golpe cerraron la facultad y nos expulsaron a todos, la Facultad de Sociología. Y entonces cuando llegamos a Alemania, sí, yo me inscribí inmediatamente en la Facultad de Ciencias Políticas y de Psicología en Constance. Ah, ok. ¿Sí? Y yo quería estudiar las dos cosas, no solo... Lo político, pero también psicología. Sí. Y bueno, y pasó el tiempo y terminé y todo, y aquí estoy.
Y entonces me decía que estaban estas dos profesoras que... De la Facultad de Sociología, Verónica Penhall Thompson y Claudia von Bealhoff, que ellas eran, sus temas eran Latinoamérica. Entonces ellas invitaron a mi compañero a venir acá como profesor invitado y por eso llegamos a Bielefeld. Y aquí nos quedamos, siempre pensando en volver a Latinoamérica. Yeah. Y mi compañero, él entonces en la Facultad de Sociología, inició clases, daba clases sobre Latinoamérica, economía, Chile, etcétera, etcétera, que había sido la Unidad Popular, es decir, la historia fresca, ¿no? Eso. Y después de 3 años nos fuimos a Nicaragua. ¿Pero por qué se dan, digamos, ese paso de Alemania, digamos, a Nicaragua? Bueno, yo hice mi tesis sobre la dictadura somocista, Ya. ¿no? Y el tiempo, ¿qué había pasado? Todo el tiempo de resistencia y del sandinismo. Y entonces, el año 80, yo fui a Nicaragua, invitada por amigas, amigos, y me gustó tanto, y allá compañeros nos dijeron, oye, ¿por qué no se vienen a Nicaragua? Necesitamos gente. Y como mi compañero era economista, entonces, y ahí hacía mucha falta economista, entonces dijimos, ya, vámonos a Nicaragua, y nos fuimos, y estuvimos 3 años. Y digamos, Y después volvimos a Bielefeld. Okay. Nuestra idea era seguir el camino hacia Chile, después Siempre. de Nicaragua, pero desgraciadamente estaba la dictadura dura, firme, y nosotros teníamos prohibición de ingreso al país. Entonces nos volvimos a Bielefeld. Y ya después que retornan a Bielefeld, siempre están en contacto con el grupo de solidaridad de aquí, de Bielefeld. Sí, aquí había una pequeña grupo de chilenas, chilenos exilados, y hacíamos algunas cositas. Como que, por ejemplo, peñas culturales. Las peñas son actos político-culturales con música, con información de lo que acontece en el país. ¿Que sería como stand o como...? No, una vez por mes hacíamos esas peñas, que es como una velada. Como una velada cultural. Cultural, política. E invitábamos, por ejemplo, al Inti Illimani, a la Mercedes Sosa. Pero aquí todo en Bielefeld. Sí, aquí en Bielefeld. Es decir que todos estos artistas también vienen a Bielefeld. Mi compañero tenía un hermano en el Inti Illimani, que es un grupo muy famoso, como el Quilapayún. Entonces cuando el Inti Illimani, que vivía en Italia, y el Quilapayún en París, entonces nos comunicaban, oye, vengan a Bielefeld, y hacíamos unos conciertos hermosos. Una vez vino ¿cómo se llama? Un argentino fantástico, que también andaba en gira. No es que vinieran a Bielefeld especialmente, pero como andaban en gira, hacían un saltito a Bielefeld. Y aquí entonces hacíamos información política, solidaria, no éramos muchos, pero sí, algunos estaban activos en unos grupos de iglesia, otros en la solidaridad más política, ¿no? Pero también esta gente, digamos, el grupo lo hacía con apoyo de la universidad, o ¿cómo era esa relación con la universidad? O sea, no era una actividad de la universidad. Pero se hacía desde las Por ejemplo, la Peña Cultural Chilena, ahí era muy multicultural, invitábamos gente, porque Alemania es un país multicultural, entonces invitábamos a las peñas chilenas de solidaridad, aparecían turcos, griegos, palestinos, italianos, que iban a expresar su solidaridad con cantos, con poemas,
¿no? Sí. Y también en este grupo está Verónica y también Claudia de la Facultad de Verónica Sociología. y Claudia eran profesoras en la universidad. Ajá. Yo lo que te hablo ahora es la solidaridad fuera de la universidad, pero abierta a toda la población de Bielefeld. Ah, ok. ¿No? Y aquí en la universidad, bueno, también hacíamos cosas. Bueno, los cursos, las clases, acciones a veces con el asta, ¿no? Bueno, ustedes conocen el mural, ¿no? Chileno. El mural en el hall central de la universidad. Esa fue una acción fantástica, solidaria, que inició la Federación de Estudiantes, el ASTA, ¿no? Entonces vinieron brigadas de pintura, la brigada Ramona Parra, muy famosa, que vinieron a pintar ese mural y que expresa, tú lo conoces, Sí, o sea, sí. lo has visto. Sí. Ahí están todos los elementos, ¿no? El golpe, la unidad popular, la resistencia. O sea, ya este mural fue como pensado, fue así como espontáneo, así como que un día vamos a pintarlo, o fue como una discusión de cómo lo vamos a pintar. Fue una acción política organizada, pensada, ¿no? La Federación de Estudiantes, muy solidaria con el movimiento de resistencia en Chile, dijo, vamos a hacer un mural aquí para expresar la solidaridad al pueblo chileno. Y entonces se organizó, vino gente de la brigada que andaban en otros países, se juntaron en Bielefeld y se hizo ese mural. ¿Y se hizo de manera clandestina o fue así como un día, vamos a pintar? Clandestina no tanto, porque tú sabes que aquí en Alemania las cosas son organizadas, querida. No era un graffiti, ¿no? Los grafitis son espontáneos, pero en la universidad tienes que pedir permiso, la autorización y todo. Todo eso lo coordinó el ASTA, ¿no? Y ese mural yo lo encuentro muy bonito, muy potente, así, dice mucho. Y bueno, no fue fácil, porque el rectorado de la universidad no quería ese mural. Entonces, ¿por qué no quería el mural? Porque así son, no les gustaba, era demasiado combativo. Demasiado político. Demasiado político. Y entonces el ASTA tuvo una larga lucha con el rectorado para lograr que quedara. Y con el paso de los años ganamos porque se quedó. Ahora es un patrimonio cultural, algo como patrimonio de Bielefeld, patrimonio histórico, algo así. Por lo tanto no se puede sacar, ya es un monumento y es un triunfo, sin duda. Sí. Y eso también de alguna manera demuestra el vínculo entre la universidad o el ASTA en todo caso y la solidaridad con Chile. Sí. Y cuando miras ese mural, por ejemplo, ¿qué se te viene? O sea, aparte de ser una expresión política, ¿qué sentimientos se te vienen cuando ves el mural? A ver, ahí está todo, ¿no? Hay muchas cosas que son, sobre todo para nosotros que venimos de Chile, son muy emblemáticas, ¿no? Están elementos, bueno, están las mujeres, los jóvenes, los niños, ¿no? Los trabajadores del cobre, la banderita chilena, el mar, los pajaritos, la cordillera. Entonces, muchas cosas que nos recuerdan todo lo que fue y por lo que luchábamos, ¿no? Sí. Y lo que vino después también aparece la represión, el golpe y la resistencia. Todos esos elementos están en ese mural. Es como un poco la historia de Chile. Entonces, como la justicia, la represión, pero también la resistencia. Exacto. Como ese encuentro entre esos dos caminos. Sí, así es. Bueno, y digamos, volviendo un poco a digamos, esta conexión con... Me decías que no existía el CIA en ese momento, ¿verdad? No, en ese momento no. El CIA existe desde hace unos añitos, ¿no? Acá. En ese entonces, bueno, estaba la Facultad de Sociología, que era re grande, con diferentes ¿subcentros? Centros de investigación.
Uno de los ejes era sociología del desarrollo y ahí había gente especializada en países, en regiones. Bueno, el CIA es relativamente nuevo. En ese entonces había solo la Facultad de Sociología con diferentes ámbitos, centros, docentes que tenían el eje África, otros Asia, otros Latinoamérica. Entonces había un par de docentes que se ocupaban de Latinoamérica y el Caribe, pero muy poquito. No ¿y de eso te acordás de algunos nombres? Bueno, sí, me recuerdo a Johannes Augel, tú dices de Latinoamérica. No, pues en general de los que de la Facultad de Sociología de los que en Latinoamérica. De los que trabajan en Latinoamérica. Sí. Bueno, ahí estaba mi compañero Mario Durán Vidal, estaba Johannes Augel, él trabajaba en Brasil especialmente, y con los alumnos hacía investigación, recibían alumnos de Brasil, iban alumnos de aquí a Brasil. Había un intercambio de un pequeño intercambio, sí. Y con Chile y Latinoamérica, la verdad es que Verónica, Claudia. Verónica y Claudia, claro. Verónica. ¿Ellas trabajaban con Chile? No, Verónica especialmente México. ¿No? Y Claudia me parece que era más Costa Rica y Venezuela. Sí, no recuerdo bien todos sus ámbitos exactamente. Claro, así era. Sí. Y digamos, ¿alguna vez participaste? Pero era chiquito. Era poquito, sí. Recuerdo que Verónica una vez organizó un simposio internacional donde venía gente de Latinoamérica, básicamente de México. Sí, pero ni comparado a lo que hay ahora. Por eso me parece estupendo. Claro. Fantástico que ahora existe el CIA, sí. Y digamos, ¿alguna vez te involucraste, digamos, en estos procesos en la Facultad de Sociología o era más tu compañero? No, sí, como yo estudiaba también teníamos con compañeras, hacíamos los seminarios con la Verónica, con la Claudia. Sí, y digamos, participábamos en los encuentros, en los intercambios, participábamos, sí, pero era incomparable a lo que hay hoy. Ya, pero igual eso es importante porque, digamos, visibiliza, aunque sea a pequeña escala, lo que pasaba en Chile, que como sabes, pues aquí como posiblemente nadie sepa pues de qué estaba pasando. Pues. Así es. O sea, sí había información. Cuando el golpe en Chile se produce un movimiento de solidaridad muy grande en Alemania, en Europa, ¿no? Sí, había, pero siempre muy inferior a lo que uno quisiera, ¿no? Que quisiera que fuera todo. Sí. Y digamos, de algún seminario que vos te acordás que específicamente qué temática o solamente era como exponer la situación como análisis de coyuntura o era una cosa como un tema específico, las mujeres, los jóvenes. Sí, yo no recuerdo exactamente, pero sí, historia de América Latina, el movimiento mujer en México, había trabajos con Oaxaca, ¿no? Verónica estaba incluso, ella había estado un tiempo como profesora en Oaxaca, entonces había un vínculo de intercambio. Y lo mismo Claudia, en Costa Rica y Venezuela, entonces se mantenían los vínculos. Recuerdo que en ese tiempo había también doctorantes de El Salvador, de Guatemala, de México. Sí. O sea que siempre hay esta conexión entre los movimientos y digamos... lo que acontecía en la academia. Sí, la historia, sí. Ya. Pero insisto, muy poquito. Muy poquito. Y digamos... tuvieron, o sea, así como tuvieron problemas con el mural de Chile, con el rector, ¿alguna vez tuvieron problemas con el departamento de sociología, con algunos colegas o con...? Bueno,
Mira, yo creo que sí hubo problemas, sobre todo con las profesoras. No conozco en detalle, pero he escuchado que hubo de parte de otros colegas y profesores de la Facultad de Sociología mucho rechazo a Verónica Benohl-Thompson y a Claudia von Bealhoff, porque ellas eran muy decididas, feministas, combativas, ¿no? Y bueno, eso no le gusta, tú sabes, a muchos hombres. Incomodaba. Los incomodaba y cuando ellas postularon a cargos de profesoras, porque eran asistentas en ese momento, pues las rechazaron, a pesar de que ambas tenían una preparación excelente. Sí, además. Y publicaciones y trabajos de investigación, pero las rechazaron. Entonces, Verónica incluso, me parece que después se fue a Holanda, tuvo un cargo de profesora en una universidad holandesa, y Claudia se fue a Austria y hasta el final profesora en la Universidad de Innsbruck. O sea, era claramente un rechazo a la figura femenina, por decirlo así, en academia. Y además que en esa época está como también el boom del movimiento feminista también en Alemania. Así es. Sí. Entonces también como que incomodaba ganar esos espacios de poder y que fueran mujeres, ¿no? Sí. Y más que quisieran hablar de política, ¿no? Así es. Es una larga lucha en todos lados, ¿eh? Sí. No solo aquí, en muchas partes. Tú debes saber eso también, ¿no? Bueno, cuando nosotros regresamos de Nicaragua a Bielefeld, ya yo ya no me concentré en la universidad, sino empecé a trabajar como psicóloga en otros centros. Entonces, no recuerdo bien cómo fue la continuación, ¿no?, de todo el trabajo por Latinoamérica en la universidad. Sí. Y después, en los años, a fines de los 80, nos fuimos a Chile. Se produjo una apertura y entonces nosotros teníamos hasta entonces la prohibición de ingresar al país. Y ahí se eliminó a partir de los 90, ahí se abrió y entonces regresamos a Chile. Y cuando regresan a Chile después de haber vivido en Bielefeld y un poco estar afuera de todo ese contexto político de represión, cuando regresan a Chile, o sea, ¿qué sienten? ¿Qué les cambia? Uy, todo. Porque el exilio es una experiencia muy especial. El exilio tiene que ver con salidas forzadas del país. No es un salir por turismo o por ir a estudiar voluntariamente, ¿no? Porque te obligan, ¿no? O te expulsan o para salvar la vida hay que salir. Sí. Entonces, siempre para nosotros fue muy importante eso de regresar, volver. Y como manteníamos los nexos políticos con los grupos más afines, ¿sí? Entonces el año 90 vimos la posibilidad y regresamos. Y bueno, el reencuentro no fue fácil, porque ese país, el Chile de la Unidad Popular, no existía más. Era un Chile dictadura, donde formalmente no estaba Pinochet, pero sí estaba Pinochet en todas las estructuras, en el país, en las leyes, en la Constitución. Mira, Chile hasta hoy se organiza por la Constitución de Pinochet. O sea, los gobiernos posteriores no han tenido el coraje de romper, de cambiar y de sacar una nueva constitución. Incluso la han bloqueado, porque hay grupos interesados, ¿no?, que han impulsado una nueva constitución para Chile y lo han bloqueado. Entonces fue muy difícil ese retorno, pero igual nos queríamos quedar y volver. Desgraciadamente mi compañero se enfermó de cáncer cerebral, que era incurable, inoperable, y en Chile, con la privatización de la salud, la operación costaba como 30.000 euros
y entonces nos vimos obligados a volver a Alemania. Por Porque el además, tema de la salud. porque además teníamos papel y por el tema de la salud. Sí. Y bueno, después de un tiempito, Mario se murió. Y nuestra hija, que la pobrecita había andado por el mundo dando vueltas, dijo, yo ahora me quiero quedar en Alemania. Y yo no la quise dejar sin mamá cuando el papá se había ido recién. Y entonces me quedé aquí. Y el tiempo pasa y aquí estoy. No, y además que empecé, ya te conté, a trabajar en la MFH, que es la Medizinische Flüchtlingshilfe en Bochum, el Centro de Ayuda Médica a Refugiados y Refugiadas. Y por eso, o sea, porque es una actividad con mucho sentido, estoy ahí. Sí, es una actividad que usted siente como que es una continuación de su trabajo como el que tenía en los 80. Sin duda, sin duda. Y tal vez porque nosotras también vivimos lo que fue el exilio, la represión, el exilio, ¿sabes? Tal vez por eso, y como una especie de vuelta de mano. Sí. Hay tanta necesidad en el mundo, Sí. y yo sentí que era justo estar ahí. Sí, una especie de conexión con otra historia, pero que usted puede aportar en esa historia. Sí, porque sabemos de qué se trata, Sí. ¿no? Entonces es una buena cosa. Sí. Y digamos, ahora se siguen haciendo algunas actividades sobre Chile con el movimiento de manera personal. Bueno, mi contacto con Chile sigue, a pesar de que no vivo allá. Contacto con mujeres, con las organizaciones de mujeres allá. Hay muy buenos grupos, ¿no? Y que hasta hoy siguen Tratando de hacer, de construir una vida más digna. Porque Chile es difícil, es el país de las multinacionales, es el país, uno de los países donde hay más polarización, ¿no? Ahora el nuevo presidente es un ultra neoliberal, uno de los hombres más millonarios del mundo. Yo me pregunto cómo ha hecho su dinero ese señor. Íntimo amigo de Pinochet. Él hizo su fortuna en esos tiempos. Precisamente con la protección de la dictadura. Entonces que de alguna manera hay una conexión con ese pasado, con el presente. Sin duda, sí. Ya. Entonces, pero digamos aquí ya con la transformación del CIA y esto, han impulsado algunas actividades, por ejemplo está el Chile Bazar o no sé, pues como... Mira, en el CIA hay mucho interés por lo que acontece en Chile. De hecho, Olaf, el decano, el profesor, director, él fue muy activo en la solidaridad política con Chile, desde Münster, desde el Instituto de Teología Política donde él trabajaba. Y entonces Olaf se conoce muy bien con Chile, conoce muy bien lo que en Chile pasó y lo que pasa. Entonces, en ese sentido, yo creo que porque Olaf está ahí, ¿no? Yo creo que hay muy buena posibilidad de informar respecto a lo que en Chile sucede, ¿no? Y mostrar ese otro Chile que está más allá de los informes triunfalistas de los gobiernos, ¿no? De hecho, acá hay varios estudiantes de Chile. Sí. ¿Varios o algunos? Hay algunos cuantos, no es la mayoría, pero sí hay por ahí algunos. Sí. Y pues yo he visto como que hacen algunas veces, por ejemplo, cuando fue lo de Violeta o Mercedes Sosa, creo. Sí, lo de Violeta Parra. Violeta Parra, que hicieron una actividad. Sí, ahí también estuve. Sí, invitamos a un grupo de música y eso, sí. Y contamos quién había sido la Violeta y todo. Sí. Fue al fin para cerrar un simposio sobre Chile, que fue muy bueno porque
se informó ahí sobre la situación actual del pueblo mapuche, la situación de las y los estudiantes y la situación general del país hoy. Fue muy bueno. Entonces en la noche se cerró todo con esa velada cultural. Sí. Entonces, sin duda que hoy día la presencia de Chile, la información sobre Chile es incomparable a lo que había en esos años. Sí. Y digamos, este tipo de simposios o veladas culturales son un poco ese reflejo, ¿no? De esa continuación con esa conexión con la realidad chilena. Sí, sin duda, sin duda. Y digamos, este grupo que tocaron en esa velada también tiene conexión con usted o sí, son un grupo sí, aparte? de hecho yo hice la conexión. Ajá. Son compañeros que también vienen de del tiempo de la solidaridad, que viven en Bremen, son músicos, componen, cantan, son muy buenos. Y entonces los invitamos y eso, y parece que gustaron. Sí. ¿Y aquí en adelante tienen pensado este año hacer alguna actividad en conjunto con el CIA o así en general? No, yo creo que, pero siempre está abierto, ¿no? Con Olaf estamos en contacto, hablamos, intercambiamos, cuando aparece algo conversamos. Sí. Yo en este momento estoy siguiendo, participando en un seminario de un profesor de la Universidad Intercultural de Chiapas, que me parece muy bueno porque aquí la información que hay sobre lo que acontece en Latinoamérica con respecto al toda la situación actual, hay poquita, entonces aprovechar estas ocasiones también es un regalo, claro, ¿no? Poder participar ahí. Sí. Y hace poquito me tocó estar también, quise ir al encuentro que ustedes organizaron como estudiantes, donde vino mucha gente de otros lados. Sí. Y fue muy bueno, ¿no? Escuchar diferentes. Sí, de alguna manera se trata, aunque no sea de Chile, pero se trata de dar esa continuación a dar diferentes voces sobre Latinoamérica. Así es. Y no solo informar a nivel, digamos, académico, intelectual, sino lo que a mí me parece muy importante es el vínculo con las organizaciones sociales y las poblaciones de todas las regiones y de los países. Un poco esa conexión entre que es tan importante, pero algunas veces no es tan explícita entre movimiento y academia y al revés. Así es. Academia y movimiento. Sí, así es. Y por eso me gusta este seminario con el profesor de Chiapas, porque lo que anima, ¿no? Es precisamente eso. Cómo hoy día se reflexiona en conjunto con las organizaciones y toda esa información, ¿no? Es compartida con las organizaciones sociales, de tal forma que no quede encerrada en las universidades ni en los libros, ¿no? Sino que salga. Que salga, se comunique, se critique, se transforme, vuelva, etc. Y hablando de que esto no se quede solo en la universidad, digamos, ¿nos podrías contar un poco cómo funciona o si sigue funcionando el movimiento de solidaridad de chilenos aquí en Bielefeld o desapareció o qué pasó? Yo diría que prácticamente desapareció. De vez en cuando se hacen algunas cosas aisladas, un bazar, pero no muy poquito. ¿Y digamos en la época? Y ¿qué otra cosa? Bueno, yo con otros compañeros latinoamericanos en el pasado intentamos crear aquí una especie de darle continuidad a la información política sobre Latinoamérica, por ejemplo, qué sucedía en Chile, qué sucedía en Argentina, qué sucedía en México, qué sucedía con charlas puntuales, ¿no? Creamos un círculo bolivariano, así, y hacíamos de vez en cuando estas cosas, ¿no? Eso es lo que, según mi información, es lo que pasa. Bueno, ahora
esta semana o la próxima semana viene una representante del movimiento de derechos humanos en Chile, la Mirna Toroncoso, y ella va a informar sobre lo que hoy día acontece con respecto a las demandas, ¿no?, de los desaparecidos, de Colonia y Dignidad, que es también un tema muy potente en Alemania. Lo de Colonia y Dignidad, ¿saben ustedes de qué se trata? Después de la guerra, en la Segunda Guerra, un grupo de alemanes que eran medios nazis se fueron a varios países del mundo, entre ellos a Chile, y ahí crearon una colonia muy rara. Y esta colonia, qué rara, muy rara, esta colonia durante el tiempo de la dictadura sirvió como centro de tortura y de detención. Entonces, el movimiento de derechos humanos en Chile denunció esta situación en Alemania, y muchos años Alemania la ignoró totalmente. Pero con el tiempo, pasó el tiempo, ahora hay en los últimos años ha habido una apertura frente a esto, y entonces incluso hace pocos días el Estado alemán decidió, el Parlamento alemán, que las víctimas de derechos humanos, ¿no?, en Colonia y Dignidad como centro de tortura serán recompensadas o mediante algún sistema de reparaciones de derechos humanos, justicia y memoria, etcétera, lo que es un avance. Y entonces sobre esto habrá esta semana una información aquí en un lugar público, en una iglesia aquí en Bielefeld. Pero fuera de esto no hay, diría yo, un trabajo permanente, cultural, sobre Chile, sobre la situación en Chile. Un poco es como o sea, más eso se esporádico. podría hacer, ¿eh? Claro, ¿verdad? pero entonces es un poco más como esporádico, un poco más de la coyuntura. Exacto. No como antes, que era como... Antes constante, era más permanente, sí. Entonces, o sea, hay espacio, para hacerlo. Quizás se les ocurre, o a Olaf, o qué sé yo, a otra gente. Yo encantada les ayudo, lo que sea. No, a lo mejor se podrían hacer cosas. Tal vez algunos de los estudiantes que vienen de Chile quizás tengan interés. Todo está por verse. Todo está por verse, pero hay espacio. Pero digamos, comparado, digamos, no, ya en la época del exilio y todo esto, el movimiento era bastante conectado entre ustedes, o igual era como algunas veces, o cómo era esa dinámica. ¿Habían reuniones semanales? Bueno, como digo, en una iglesia en Bielefeld se juntaba un grupo, porque había un cura que era muy, muy, muy solidario. Y entonces ahí se hacía la Kinderhilfe, la ayuda a los niños, que era también un intento de hacer solidaridad por Chile y apoyar también algún trabajo en Chile solidario a nivel de iglesia, algo así. Sí. Esa era una parte. Otra parte era lo que hacíamos, como te digo, con las peñas culturales, con informaciones políticas sobre lo que pasaba en Chile. Eso. ¿Qué pasó con esa ayuda de las iglesias? Creo que se paró, porque el cura ese que animaba todo cambió de ciudad, se fue a Berlín. Entonces todo eso bajó. Y no sé, creo que hoy día, bueno, esto de Colonia y Dignidad es porque se hace en una iglesia, es una especie de expresión, de informar y de recoger esa tradición tal vez que había solidaria, ¿no? Sí. Pero entonces habían como varios grupos del movimiento haciendo diferentes cosas, como me decías, la iglesia. Sí. Por un lado estaba también esta conexión con la universidad. Sí. Y estaban estas peñas culturales. Sí. Entonces, y el trabajo de solidaridad internacional política latinoamericana. ¿Ya? Entonces eran como diferentes cosas. Alguna gente se conocía entre sí, a veces se intercambiaban. Eso, yo diría que eso era. Entonces, pero cada grupo como tenía diferentes dinámicas, por decirlo así. Exacto. El grupo en la iglesia, sí.
eso, la solidaridad de la universidad, el trabajo internacionalista latinoamericano, el comité Círculo Bolivariano, de vez en cuando algunas cosas más puntuales, eso. Pero todo eso va como desapareciendo ya con el tiempo y digamos cuando el contexto cambia. Exacto. Desde los 90, cuando cambia la situación en Chile, ya no está más oficialmente la dictadura. Pero está ahí, ¿no? Si bien, lo que te contaba, si bien en Chile sigue la dictadura, la constitución de Pinochet sigue siendo la constitución política chilena, entonces Chile, y con los cambios, ¿no?, neoliberales tremendos de los últimos años, yo creo que Chile es un tema súper relevante y súper bueno que se informe, ¿no?, que se continúe porque la información. No está esa situación política de represión, pero como que está, y no solo está en la gente, ¿no? O sea, la represión en Chile continúa. Ustedes han escuchado aquí que en los últimos años las manifestaciones estudiantiles han sido tremendas, muy, muy grandes. Claro. Y la represión ha sido terrible. Y el otro tema importante en Chile es la cuestión mapuche. El pueblo mapuche, un pueblo originario que estaba desde mucho antes que llegaran los conquistadores y los colonizadores, ha sufrido en los últimos años una represión tremenda. Entonces, informar sobre eso, ¿no? Porque hay mucho silencio al respecto aquí, hay desinterés o hay bloqueo de información. Entonces, muy, muy importante, si se puede, a través, ¿no?, de las acciones, en este caso el CIAS, mantener esa conexión. Pero de alguna manera siento yo, o no sé si así lo sentís, que hay, porque por ejemplo se han sacado algunos textos para educación con Nicole, con algunos textos sobre la realidad mapuche. Sí, eso me parece muy, muy bueno. ¿Esa actividad solamente, digamos, de ella o también ella lo consensúa con ustedes o no hay alguna conexión ahí? O sea, yo frente a eso, yo no estoy activa en el movimiento mapuche y siempre me informo o conozco gente, pero no soy activista no mapuche. Pero me parece que el asunto y la cuestión mapuche son muy importantes. Entonces, por eso cuando vi que el CIAS había sacado estos cuadernos, me pareció estupendo, realmente, muy bien. Pero yo no estoy directamente implicada en eso. Sí. Pero bueno, Ana María, muchas gracias por digamos, contarnos tu testimonio y como te decíamos, es importante, ¿no?, esta conexión entre la academia y el movimiento y un poco también dar espacio a personas como vos que cuenten su historia, porque estas son cosas que no están en el papel. Así es. Bueno, y muchas gracias. Así es, y gracias a ti y a ustedes por el interés, por conversar. Sí.